Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un reporte de producción para una cervecería usando Google Data Studio. Primero les voy a enseñar el reporte que construí, luego la base de donde se obtiene la información y luego voy a construirlo de cero. Entonces, bueno, este es el reporte. Lo primero es que hay dos indicadores. Litros en cocción se refiere o bueno, muestra la suma de los litros que se han cocinado en el mes y los compara con el mes anterior. Aquí se ve, ¿no? A la producción ha incrementado 44% respecto al mes anterior o al periodo de 31 días anterior. Y lo mismo se hace, pero con los litros en botella. Entonces, lo que dice este reporte es que en este mes se han embotellado 1050 litros y los comparó con el mismo periodo, el periodo anterior. Las gráficas de barras desglosan la información de los indicadores. Entonces, esta gráfica de barras que dice litros en olla es lo mismo que litros en cocción y lo que nos dice es se han cocinado 1300 litros, pero ¿de qué estilos? Ah, pues 800 del estilo 1, tantos del estilo 3 y tantos del estilo 4. Y la de litros en botella, lo mismo. Em, la tabla creo que es la parte más interesante porque nos permite ver los estilos que están en fermentación todavía. Entonces tiene tres columnas. La primera es la clave del lote que se compone del estilo y del número de lote, ¿no? Este es el estilo 4 y es el onceavo que se hace. Luego se indican los litros que hay en olla y los días que lleva en fermentación este lote. Después tenemos una gráfica de pastel en la que se ve reflejado la proporción que se ha hecho de cada estilo de cerveza históricamente. Entonces, del estilo 1 vemos que en el periodo de registro se han hecho 8600 litros, que equivale al 35% de la producción. Y finalmente tenemos una línea de tiempo o una gráfica de tiempo en la que podemos comparar, podemos ver la producción mensual, compararla contra el año anterior y además obtener información acerca de cuántos de esos litros que se cocinaron llegaron a barril y o a botella. Entonces, por ejemplo, si ponemos el cursor aquí en agosto 2017, vemos que en esta información teórica dice que se cocinaron 3800 litros, que 3700 llegaron a barril y que 2500 se embotellaron. Y por ejemplo aquí se ven datos del año pasado y del presente. La base se encuentra en Google Sheets y tiene las siguientes columnas. La primera, la fecha de producción y está en el formato de año, mes, día. Cuatro dígitos para año, dos para mes, dos para día. Este es el formato que Data Studio reconoce con mayor facilidad como fecha. ¿No? Puedes poner otros formatos de fecha y te los puedes reconocer, pero también puede ser que tengas problema. Con este yo nunca he tenido problema. La siguiente columna es el estilo, el número de lote y la clave de lote, que es la concatenación del estilo y del número de lote. Luego están los litros en olla, la, que es el volumen de la cocción, la gravedad inicial, la clave de fermentador y llegamos a la fecha de embarrilado. Este dato se llena pues el día que se lleva a cabo ese proceso y se registra con la gravedad final y con esto se calcula el volumen de alcohol. También se registra ese día los litros que llegaron en barril y tenemos un último proceso que es el del embotellado, ¿no? Hay una fecha de registro de embotellado, hay un volumen de litros que se embotellan, ese también se registra el día que se lleva a cabo ese proceso y
La última columna se refiere a los días de fermentación, que se calcula como la diferencia entre el día de hoy y la fecha de producción, a menos de que el lote en cuestión haya sido ya embarrilado, que entonces es la diferencia entre la fecha de embarrilado y la fecha de producción. Bueno, vamos a Data Studio para hacer nuestro reporte. Entonces ya en Data Studio le das en a iniciar un nuevo informe, hacer un informe en blanco. Y lo primero que te pide es que agregues una fuente de datos. Entonces doy clic aquí y desglosa los diferentes documentos o bases de datos que puedes utilizar como fuentes de información. En este caso voy a usar una hoja de cálculo de Google y voy a seleccionar esta es la hoja de cálculo donde está mi información. La hoja de trabajo, bueno, mi documento nada más tiene una hoja, pero si tuviera más hojas aparecerían ahí y tendría que seleccionar la que tiene la información. Y después aquí, pues lo más importante es seleccionar el rango, pero también te pregunta que si quieres usar la primera fila como encabezados. Entonces, en esta base, la primera fila, pues son los títulos, ¿no? Te indica de qué se trata la información en la columna. Entonces, sí me interesa usar la primera fila como encabezado y incluir celdas ocultas o filtradas, pues realmente no tengo celdas ocultas aquí, pero pues lo voy a dejar como que sí. Eh, el rango de mis datos va de la celda A2 hasta la celda N100. Sin embargo, yo quiero tener un reporte dinámico en el que si agrego datos en celdas, em, pues en estas celdas, celda 101 en adelante, me considere esa información. Entonces, para decirle eso, le voy a decir que el rango va desde la celda A2 hasta la N. Y aquí no especifico un número de celda N y de esa forma logro decirle al sistema que me considere todas las celdas que existen en la columna N, sean 1000 o sean 500 o las que sean. Una vez hecho esto, le doy conectar y acomoda la información transformando los títulos de las columnas en campo, o bueno, de esa forma se ven reflejadas, y asignando una configuración o tipo a los datos dentro de cada una de las columnas que componen un campo. Entonces, tenemos tres campos con configuración de fecha, ¿no? Que es exactamente lo que hay en la base de datos, fecha de producción, fecha de embarrilado, fecha de embotellado, y reconoció automáticamente que estos datos se refieren a fechas, ¿no? Si vemos el tipo, lo asigna automáticamente o lo puedo cambiar yo y aquí hay varias opciones, ¿no? Entonces, eh, como mencioné antes, se pueden usar otros formatos, pero usando el de año, mes, día, yo no he tenido problema. Em, los campos azules son campos numéricos y el único que podría ser diferente es el porcentaje de alcohol. Le podría decir que es un porcentaje, pero lo que sucedería en ese caso es que me multiplica la columna por 100, ¿no? Y aquí ya lo tengo como porcentaje, entonces terminaría obteniendo locuras como que hay cervezas con 450% de alcohol. Y bueno, lo voy a dejar como número por el momento. Sí, aquí se pueden asignar diferentes tipos. Hay opciones para em, ponerle tipo de moneda y demás. Entonces es algo que se puede personalizar aún más. Ya que tengo el tipo asignado a cada campo, el tipo que me interesa, le doy a añadir al informe
y pues aparece este lienzo en blanco en el que voy a empezar a construir el reporte. Aquí en este menú o barra están los diferentes gráficos que puedo utilizar, y el primero que voy a usar es la tarjeta de resultados para reflejar los litros en olla en este mes, en el mes en curso. Entonces agregué la tarjeta de resultados y automáticamente me asigna unos datos, ¿no? Lo primero que me pide es que seleccione una fuente de datos, y esta la voy a dejar como tal porque es la que escogimos para construir este informe. Después me dice que seleccione una dimensión y me da tres opciones. Puedes usar la fecha de producción, de embarrilado o de embotellado. Como me interesa darle seguimiento a los litros producidos, pues voy a hacerlo con base en la fecha de producción. Y la métrica, pues tiene que ser un campo numérico, y en este caso serían los litros en olla. Entonces, lo que sucedió aquí es que filtró la información para reflejar los litros en olla, pero no me refleja los del mes, me refleja el histórico, o sea, todos, el de toda la base. Para decirle que me refleje solo los del mes, puedo seleccionar un periodo. Entonces, cambio la opción de automático a personalizado, le digo que no quiero ver todo el periodo, sino solo este mes. Le doy aplicar. Y por último, me interesa tener una comparación em, de este resultado con el mes anterior, ¿no? O con el año anterior puede ser. Así que en este campo que dice tipo de comparación de fechas, le voy a poner periodo anterior. Y ahí obtenemos ese 44% que vimos en el reporte del inicio. Para que me quede claro que estoy comparando respecto al mes anterior, selecciono mi métrica, me voy a la pestaña de estilo, y en métrica de comparación le digo que no oculte la etiqueta de comparación. Y entonces ya ahí aparece 44% con respecto al mes anterior. El, la siguiente métrica a la que nos interesa darle seguimiento en este ejemplo es los litros en botella. Entonces, lo único que hice aquí fue copiar esta métrica que ya creé, que ya tiene especificado el periodo de interés, y voy a cambiar la métrica de litros en olla a litros en botella. Aquí me dice que no hay datos porque está tomando como fecha la fecha de producción. Sin embargo, si le pongo que me considere la fecha de embotellado, ya obtengo el resultado que vimos al inicio. Em, Hecho esto, lo siguiente es obtener las gráficas de barras. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta métrica o este indicador que ya tengo, y en la parte de aquí arriba transformarlo a una gráfica de barras. Entonces, eh, esta es una forma práctica de hacerlo porque este indicador ya tiene el periodo que me interesa analizar, y lo único que hago aquí es desglosar la información un poco más, ¿no? Teniendo como dimensión el estilo, puedo saber, pues se produjeron tantos, o sea, se produjeron 1300 litros, tantos de este, tantos de este, tantos de este. Lo mismo voy a hacer con el de botella. Ahí, botella, gráfico de barras, lo pongo acá, tran, 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 y pues esto ya está. Ahora viene lo que creo es la parte más interesante, que es construir la tabla que te permite dar seguimiento a el producto en fermentación. Entonces lo que hice fue seleccionar tabla, arrastrarlo y crear una tabla.
Y voy a empezar a cambiar, definir las dimensiones para empezar. Entonces, la dimensión del periodo tenemos tres opciones y pues me interesa darle seguimiento a la fecha de producción. Si vemos la base de datos, las cervezas que siguen en fermentación son las que no tienen fecha de embarrilado, ¿no? Y por ende no tienen fecha de embotellado. Entonces, me interesa darle seguimiento a estos últimos cuatro lotes. Bueno, voy a hacer cinco, que sean cinco lotes. A estos últimos cinco lotes les voy a dar seguimiento. Es lo que quiero que se vea reflejado en esa tabla. Así que em, para ello lo hago seleccionando la dimensión fecha de producción em, y dentro de las dimensiones o campos de texto de la tabla voy a seleccionar en lugar de estilo la clave de lote que se compone del estilo y del número de lote, ¿no? Y ahí ya vemos rápidamente que en lugar de cuatro campos tenemos 98, ¿no? Que han sido muchas cocciones en esta base. Y de métrica, lo que me interesa darle seguimiento es los litros en olla, ¿no? Para saber de cuánto fue cada cocción y los días de fermentación, ¿no? Aquí está. Entonces los agrego y bueno, aquí tengo una tabla con la información histórica de producción, ¿no? Así, el estilo 3 lote 14 fue de 400 litros y se tardó 15 días en fermentar. Pero pues no me está reflejando la información que me interesa, que es los, los lotes que no han sido, que siguen en fermentador. Entonces, para ello debo filtrar aún más mi información y para eso está la herramienta de filtrar. Voy a agregar un filtro que me incluya eh, aquella información que en la fecha de embarrilado sea nula, ¿no? Entonces lo guardo y ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5 de estilo uno lote 40 al 43 y el 4, 11. Si vemos la tabla, los lotes que no tienen fecha de embarrilado son del 40 al 43 y el 4, 11. Y, y lo padre de este tipo de reportes es que si agrego la fecha de embarrilado aquí en el lote estilo 1 40 y me voy aquí a vista, este botón sirve para visualizar los resultados, ¿no? Y le doy a actualizar, no, aquí está, el que le puse la fecha fue el 1.40, ¿no? Aquí está, le doy a actualizar y debe desaparecer de la tabla. Muy bien. Bueno, eso es para dar seguimiento a la cerveza en fermentación. Y luego una gráfica rápida para ver la proporción que, que la proporción de cada estilo en la producción, ¿no? Lo que hacemos es seleccionar el gráfico circular o gráfico de pastel, así lo conozco también, y rápidamente esta selección predeterminada nos deja ver que en esta base solo tenemos cuatro estilos de cerveza y que, bueno, esta métrica número de lote no nos da mucha información. La que nos da más información es la de litros en olla, ¿no? Así, de esta forma, lo que nos estaría diciendo el gráfico es que del estilo 1, históricamente la producción es del 37%, ¿no? Se han producido X litros del estilo 1, no, del estilo 2, y eso equivale al 37% de la producción total. Y para terminar, está la serie temporal, ¿no? Que esta herramienta también nos puede dar mucha información de el comportamiento histórico de la producción.
Entonces le di crear una serie temporal, la arrastré y los resultados predeterminados me dan como este gráfico con resultados por día. Entonces así es medio difícil analizar la información. Me interesa que estos resultados se vean reflejados por mes y más que por mes y año, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer en seleccionando o personalizando esta opción de dimensión. Dimensión, le das aquí en configurar y bueno, el nombre se queda como tal, fecha de producción. Los datos pues son este tipo de datos, pero aquí en mostrar cómo lo personalizo. Y le digo que me lo muestre como año y mes. Y ya lo transforma en unos datos más fáciles de visualizar. Sin embargo, así como lo tengo acomodado en este reporte, es los datos del presente año en un color fuerte, los datos del año anterior como comparación en marca de agua. Entonces, para tener eso así, eh, eso se logra como lo logramos en los indicadores eh, primeros que hicimos, personalizando un periodo de visualización. Aquí le quito en periodo predeterminado, lo personalizo, le digo que me interesa ver este año, lo aplico y solo tenemos dos datos, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestros demás datos? Pues están como año anterior, en forma de marca de agua. Ya que tenemos esto, agregamos dos métricas más para comparar, ¿no? Los litros en barril. No, ahí de hecho esta métrica está mal. Hay que seleccionar litros en olla, ¿no? Que es lo que nos interesa analizar. Y luego los litros en barril, la agregamos. Y agregamos los litros en botella. Litros en barril. Litros en olla, litros en barril, litros en botella. Y para lograr que los litros en olla se vean como barras, nos vamos a la pestaña de estilo y la serie número 1, que son litros en olla, le ponemos que barras. Y ahí está. Entonces, este es un ejemplo de un reporte de producción.